que darle clic ahí, listo. A la presentación. Eso. Perfecto, Nelson. Ya estamos en tu presentación. Ok. Te volviste, Nelson. Sí, dale clic en presentación. Pasé 2 diapositivas. Dale clic en la presentación. Ahí. Ahora sí ya empezó la presentación, Nelson. Ok, buenas tardes a todos. Espero que este rato sea lo más agradable posible porque ya llevamos casi 3 horas, aunque nos ayuda mucho el momento que vivimos, que no estamos cansados. Este es prácticamente como mi hoja de vida. Y aquí estoy, aunque algunos no me vean, así súper bien con este encierro. La idea con estas leyes físicas que aplicamos a la natación con la letra y a todas las modalidades es ir obteniendo la forma más hidrodinámica para tener una mejor técnica y por lo consiguiente un mejor desplazamiento. Esta foto, esta foto que coloco aquí es como la más significativa de lo que buscamos en los deportistas, ¿cierto? Porque es la que crea menos rozamiento, menos resistencia por fricción. En fin, es lo ideal para desplazarse en el agua. Por eso les voy a compartir unas leyes que nos van a ayudar a entender mejor el por qué debemos saber como entrenadores y como instructores las leyes que nos ayudan a una mejor técnica y que intervienen en el movimiento. Entonces vamos a ver el principio de Arquímedes, la ley de acción y reacción, el principio de Bernoulli. En el principio de Arquímedes vamos a ver por qué flotamos, qué concepto tenemos de densidad, qué es densidad relativa. De la ley de acción y reacción, que es una de las leyes que yo pienso que es la que más utilizamos en nuestro deporte o en cualquier deporte, pero dado el caso de nosotros, en el agua, es la ley de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton. Vamos a ver elementos con esa ley, que es velocidad, que es fuerza, que es trabajo y que es potencia. En el principio de Bernoulli, que también lo utilizamos en la brazada especialmente, vamos a ver la fuerza de resistencia, la fuerza ascensional y qué es el ángulo de ataque. Las fuerzas que intervienen en el movimiento, que son la fricción, la fuerza frontal y de succión o cola. Y como un complemento tenemos el trabajo de las palancas de primero, segundo y tercer género, que para eso nos vamos a basar en un video que nos explica muy bien los diferentes tipos de palancas que utilizamos tanto para hacer la patada y muy específicamente para la brazada, y cuáles son los puntos de apoyo que nos hacen que una palanca sea más eficiente o no. Muchas veces en la brazada lo que pasa es que en la utilización de las palancas no es la más adecuada. Por eso decimos que
hay leyes y principios que intervienen en las destrezas de la actividad subacuática y que es necesario que conozcamos, tanto el instructor como el entrenador, para entender qué sucede a los alumnos en el proceso de enseñanza y poder que los movimientos sean lo más eficientes posible. Muchas veces hacemos correcciones si no tenemos identificado bien el resultado de un movimiento, hacemos la corrección inadecuadamente. Por ejemplo, si el nadador en estilo libre está cruzando el brazo en la entrada, esa acción produce una reacción que es en la cadera. Muchas veces, si desconocemos bien esa ley de acción-reacción, le vamos a decir al deportista, no mover la cadera. En realidad no es que no mueva la cadera, porque esa es la reacción. Lo que tenemos que decirle es, entre el brazo al frente del hombro. Y ya se quita ese error. Y el de mover las piernas a un lado y al otro, que también es una reacción al movimiento de cadera por la acción de cruce de los brazos. Entonces, fíjense que por eso es que consideramos muy importantes las leyes que intervienen en la natación. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esta charla? Identificar bien las leyes y principios que intervienen en la actividad subacuática. Conocer los principios. Perdón. Conocer los principios y leyes que rigen las actividades subacuáticas para una eficiente corrección de errores y una eficiente técnica, lo que teníamos anteriormente. Esa es la definición de hidrodinámica. Es la parte de la hidráulica que estudia los movimientos de los fluidos. ¿Por qué flotamos? Ustedes saben, en el Mediterráneo podemos, como leer. O con esta chica también leyendo. O como este joven en piscina. O como este. ¿Por qué flotamos? Entonces tenemos un principio que es el principio de Arquímedes, que dice, un cuerpo sumergido en un líquido parcial o totalmente recibe por este líquido un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen de agua que desaloja. Vamos a ver este principio de Arquímedes en este video, que es muy claro. Permítame, yo se los coloco. Este video hablaremos sobre el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes explica la razón del por qué es más fácil cargar a una persona dentro de una piscina que cargarla fuera de ella. Como podemos entender de esta deducción, sabemos que la persona sufre una disminución en su peso. Esto se debe a otra fuerza vertical que se opone al peso de esta persona, ya que el peso se encuentra dirigido hacia abajo. Esta fuerza vertical va a ser hacia arriba y recibe el nombre de empuje, y lo ejerce todos los líquidos sobre los cuerpos sumergidos en ellos. Este empuje se considera uno de los conocimientos más importantes de la humanidad y se le atribuye al matemático griego Arquímedes. Este famoso principio se enuncia así: todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Para comprenderlo mejor, vamos a apoyarnos de una gráfica, cual analizamos. Tenemos en el primer caso un vaso, un recipiente de cristal que contiene agua o un líquido cualquiera, y al cual le vamos a
agregar una piedra, la observamos acá. Cuando la piedra es introducida dentro del vaso, esta piedra toma el lugar del fondo del vaso y lo que crea es un empuje, lo que estábamos hablando. Este empuje es vertical hacia arriba para oponerse al peso de la piedra y lo que logra es desplazar el agua hacia arriba. Como lo dice acá, es un líquido desalojado porque de su lugar original a esta altura aumenta en la medida de la cantidad del empuje generado por la piedra. De ahí que el enunciado diga: todo cuerpo sumergido en un fluido, lo vemos acá, recibe un empuje vertical hacia arriba, lo vemos acá en amarillo, igual al peso del fluido desalojado. Basado en este principio se puede llegar a varias conclusiones. La primera: cuando un cuerpo se sumerge completamente dentro de un líquido, desaloja un volumen de líquido igual al propio volumen. Es decir, el volumen de la piedra va a ser el volumen que desaloja el líquido. Por ejemplo, si esta piedra pesase 5 centímetros cúbicos de volumen, va a desalojar 5 centímetros cúbicos de agua. Si solo fuese una parte, solo esa parte sería lo que aumentaría el líquido desalojado. La segunda conclusión: el peso perdido por un cuerpo al ser sumergido en un líquido es igual al empuje. Observamos entonces, el peso original de la piedra va a variar con el empuje, pues va a perder cierto peso y por eso es que se siente menos pesado, y va a ser entonces igual a el cambio de peso o al peso que ha perdido el objeto original. Matemáticamente se puede expresar así: empuje es igual al peso original menos el peso uno. Tenemos entonces dos momentos: el peso de la piedra, que sería acá afuera en instancia normal, y el peso 1 sería el valor dentro del recipiente de agua. La variación en estos pesos es lo que conocemos como empuje. Otra conclusión a la que podemos llegar dice que el empuje es igual al peso del líquido desalojado. Por lo tanto, si un cuerpo se sumerge completamente en un líquido, desplaza un volumen del mismo líquido. El peso de este volumen de líquido es igual al empuje. Por lo tanto, sin importar el material, podríamos tener agua y mercurio y ambos desplazarían la misma cantidad de volumen, pero el empuje sería diferente en ambos casos, puesto que el peso específico del mercurio es mayor que el peso específico del agua. Por lo tanto, el empuje también va a depender del valor de su peso específico. Así que matemáticamente lo puedo expresar así: empuje es igual al peso específico del líquido por su volumen correspondiente. Si desea recibir asesoría en tiempo real, conéctese a nuestra página. Ok. Aquí tenemos los elementos que acabamos de ver en el video. Es la relación que existe entre el peso y el volumen de un cuerpo. Y la densidad relativa, que esto es muy importante para que entendamos por qué unas personas flotan y otras no. Dice que un pie cúbico de agua pesa 72.4 libras. Un pie cúbico de hierro pesa 480 libras. Y un pie cúbico de madera pesa aproximadamente 31 libras. O sea que el hierro es 8 veces más pesado que el volumen igual del agua. Por eso la madera flota la mitad. Vamos a ver. Esta comparación es lo que llamaremos densidad relativa o peso específico. La densidad absoluta se define como densidad medida a una atmósfera y a 4 grados. O sea que si la densidad del agua está medida a una atmósfera y a 4 grados. Por eso vamos a ver enseguida una imagen que nos
una gráfica que nos indica cómo varía la densidad con la temperatura y con la salinidad que tenga ese líquido. La densidad del agua también disminuye a medida que le aumenta la altura. A 20 grados, la densidad es de 0.998 kilogramos. Entonces, que se iguala generalmente a que la densidad del agua es 1. Y que la densidad relativa la comparamos siempre con la del agua. Aquí tenemos la gráfica que les hablaba. Si está aumentando la temperatura, entonces la densidad del agua va bajando. Si la salinidad, que es otro elemento también del solvente, va aumentando, entonces la densidad también va aumentando. Entonces nos damos cuenta, digamos, a 35 grados o porcentaje de salinidad, entonces ya la densidad del agua sería de 1.3. En este video nos da más claridad sobre ese principio que acabamos del principio de Arquímedes, porque ya vienen otros elementos a entrar en juego. En este video tutorial resolveremos un ejercicio modelo sobre el principio de Arquímedes, pero antes démosle una interpretación a este principio. Observen los recipientes. Uno pequeño está vacío y uno grande en el cual hemos vertido un líquido. En el nivel superior de ese líquido ubicamos un grifo. Ahora vamos a considerar un cuerpo que puede ser un ladrillo. La única fuerza que actúa sobre este cuerpo es su peso. Si lo soltamos, obviamente cae y observa lo que pasa. Una vez que se ha puesto en contacto con el líquido, ese líquido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba que se llama empuje. Ese empuje es igual al peso del volumen desalojado por el cuerpo, ya que el nivel referencial, lo que subió. Ahora, si en esta posición abrimos la llave, observa lo que pasa. Esta cantidad de líquido desalojado la puedes llevar a una balanza y hallar su masa, o si el recipiente graduado puede leer su volumen directamente. Vamos a repetir la animación y observar los detalles. El cuerpo, la fuerza que ejerce el líquido, que se llama empuje, y la cantidad de líquido desalojado, y que corresponde al peso del volumen del líquido desalojado. Pasemos al ejercicio. Un trozo de madera de densidad 6 por 10 a la 2 kilogramos por metros cúbicos, de 90 centímetros por 30 centímetros por 10 centímetros, flota en aceite. Densidad del aceite 1,2 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos. Un perro salta sobre el trozo de madera, de tal forma que se queda a ras de agua. ¿Cuál es el peso del perro? Observa el gráfico.
Vamos a ambientarlo en la vida real con la siguiente animación. Observa la siguiente situación. El perro, él mira el bloque y salta. Se vuelve en sitio Arquímedes. El líquido, que en este caso el aceite, ejerce una fuerza de abajo hacia arriba llamada empuje. Entonces las fuerzas que actúan aquí son el empuje, el peso del perro y el peso del cuerpo. Pasemos a hallar los datos. Tomemos el cuerpo, hallemos su volumen. Recuerde que volumen es el producto de estas tres dimensiones. Entonces, volumen es 27.000 centímetros cúbicos. Lo podemos expresar en metros cúbicos, 0,027 metros cúbicos. Bueno, lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo y sería bueno que al final o más adelante, al terminar, alguno hiciera el ejercicio y nos dijera cuánto mide el perro que está flotando en ese trozo de madera. Entonces tenemos peso específico, es la cantidad de un objeto que flota. Si la densidad, como en el caso del pino, que es de 0.50, entonces va a aflorar 50% de su volumen. En el caso del roble, que es más denso que el pino, la densidad del pino, aquí lo tenemos, es 0,75. Entonces va a flotar el 25% y el 75% quedará debajo del agua. Hay diferentes tipos de flotación. Nosotros lo hemos visto con los alumnos. Hay alumnos que nos flotan muy fácil, que esos son los que ya podemos decir pueden llegar a ser buenos nadadores. Hay otros que se quedan en la mitad y hay otros que son, como decimos, como una piedra, van al fondo. El primer caso es el de, decimos que tiene densidad o flotación positiva. Repito, es la mejor para el deporte nuestro. Puede que para hockey y rugby no sea tan importante. Los de hockey y rugby deben interpretar ese tipo de flotación para su deporte. La negativa es cuando se va al fondo y la neutra cuando está como suspendido entre dos aguas, entre la del fondo y la de arriba. El peso específico, entonces, ¿cómo lo obtenemos? Del peso en el aire y el peso en el agua. Si tuviéramos en la piscina una forma de colocar a una persona que flote y el agua que derrame, que la recibiéramos en un recipiente, podríamos decir qué empuje tiene y qué peso específico tiene esa persona, porque en general el peso específico del hombre es de 0.98 y el de la mujer 96.8. Ya podemos decir cuál de los dos puede flotar más fácil, aun cuando la diferencia no es muy grande. ¿Por qué flotamos? El hecho de que un cuerpo flote no depende de su densidad. Si un objeto es más denso que el agua, se hundirá. Pero
leí mal, el hecho que un cuerpo flote o no. Y si el agua se hundirá y si es menos denso que el agua flotará. La mayoría de los componentes del cuerpo humano tienen una densidad mayor a la del agua. Entonces, fijémonos aquí, que el músculo tiene una densidad, si fuéramos a quitar todos los músculos del cuerpo, tiene una densidad de 1.05, los huesos de 1.08 y la grasa tiene una densidad de 0.94. De todas estas densidades, más otras que es la de los líquidos, es donde sale la cifra de que el hombre pesa 0.98, o sea, está por debajo de la densidad del agua, que es 1. Esto quiere decir que el 98% en el hombre está dentro del agua y el 97% aproximadamente el cuerpo de la mujer está por debajo, como lo vimos en el caso del pino y el roble. Lo anterior ocurre cuando mantenemos suficiente aire. O sea, ya modificamos la densidad del cuerpo cuando tenemos el aire. Esto, bueno, algunos lo critican, pero es una realidad, pues demostrada. Las personas de raza negra tienen una densidad mayor a la unidad, es de 1.106, por lo que tienen un poco de dificultad para flotar en el agua de piscina, pero sí lo pueden hacer en agua de mar, que tiene el agua de mar una densidad de 1.027. Puede ser una de las razones para que los campeones olímpicos es difícil encontrar deportistas de la raza negra. Tenemos el tipo de equilibrio, el estable, cuando un par de fuerzas restauradoras devuelve al cuerpo su posición original. O sea, cuando yo muevo un objeto en el agua y se estabiliza, exactamente decimos que tiene un equilibrio estable. Y aquí ya lo vimos, que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, que es el principio de Arquímedes. Lo tenemos también en estas gráficas. Lo vimos en el video. Si sumerjo la piedra, desaloja el líquido que estaba aquí, lo sube y es igual al volumen. Este volumen desalojado tiene un peso, es igual al peso del cuerpo sumergido. Aquí tenemos 3 huevos que normalmente tendrían la misma flotabilidad, pero no, ahí interviene otro elemento que es la salinidad. Entonces, en este huevo, que no tiene sal, es agua normal, va hacia el fondo, se sumerge todo, o sea, tiene flotación, vimos ahora negativa. Si echamos unas cucharadas de sal o de azúcar, va a quedar en la mitad, o sea, con flotación neutra. Y si echamos mucho más sal, va a flotar. Como hablamos ahora en la temperatura, si yo tuviera la opción de calentar este vaso por debajo, el agua correspondiente, por sal que hubiera, el vaso, a medida que se va calentando el agua, el huevo va bajando, porque hablamos también lo que interviene la temperatura para la flotación. Ahora veamos los principios que utilizan para la propulsión. Básicamente el principio de Bernoulli y el de acción y reacción. En algunas partes de la brazada y en la patada se utiliza el de acción-reacción y en otras la combinación de las dos fuerzas.
o sea, de acción-reacción, más la teoría de Bernoulli. En ese principio de Bernoulli, todos sabemos que se basa las alas de los aviones y los diferentes movimientos. Comparemos el ala de un avión con la mano de un deportista, donde puede ser la parte del talón de la mano esta y los dedos esta parte. Entonces, a medida que va transcurriendo el movimiento de la brazada, el deportista que es eficiente va a ir cambiando su palma de la mano en su recorrido para darle diferentes velocidades a su palma o al dorso de la palma. Entonces el principio de Bernoulli dice que si aquí hay mayor velocidad, hay menos presión. Y si aquí, debajo del ala, hay más velocidad, que es lo que ocurre en un ala de un avión o en un avión en general, hay más presión. En resumen, a más velocidad, menos presión. A menos velocidad, mayor presión, y por eso el ala del avión se sostiene. Y la palma de la mano, si la voy moviendo, cambiándole de posición, también va a crear una resultante que es una fuerza que le llama una fuerza ascensional. La ley de acción de reacción es la tercera ley de Newton. Si caminamos, hacemos con nuestro pie una acción hacia atrás y mi cuerpo va a ser hacia adelante. En la patada, si yo hago este movimiento de acción hacia abajo, la reacción es de que mi cuerpo va a ir hacia adelante. Si flexiono mucho las rodillas, entonces ya modifico, como vamos a ver ahora, la palanca, que es toda esta, la modifico y la resultante es diferente. Vamos a ver este video que nos indica rápidamente. En este video hablaremos sobre la tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. Esta ley enuncia que siempre que un cuerpo ejerza una fuerza sobre otro, éste reaccionará con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Significa entonces que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ocasiona una acción. Y como consecuencia de esta acción, el otro cuerpo reacciona con una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, la cual recibe el nombre de reacción. De cualquier manera, no importa cuál de las dos fuerzas se considere de acción o reacción, sino que simplemente es importante notar que para que exista una fuerza es necesario que haya dos cuerpos y que como resultado de la interacción de estos ocurrirá una reacción de la misma magnitud pero en sentido contrario. Observamos un par de ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, al clavar un clavo, el clavo ejerce una fuerza de acción hacia abajo con el clavo, una acción, y el martillo ejerce una reacción que tira el martillo hacia arriba con una especie de rebote. Pues el clavo le ejerce una fuerza de reacción al martillo debido a la acción que generó el mismo. En el siguiente ejemplo, de un cañón, al ser lanzado, este ejerce una fuerza de reacción, una fuerza de acción sobre la bala al enviarla hacia el lado derecho. Pero a su vez, esta genera una fuerza de reacción, la cual ocasiona
que el cañón retroceda un poco, pues tiene una fuerza de reacción en sentido contrario a la acción del movimiento. Basta aclarar entonces que si bien las dos fuerzas, la de acción y la de reacción, son de igual magnitud y de sentido contrario, nunca se pueden neutralizar. Es decir, porque si ambas están basadas en un mismo punto, no son dos cuerpos. Tenemos el clavo y el martillo. Hay dos cuerpos diferentes, por ende dos reacciones o dos fuerzas diferentes que reaccionan de manera diferente a la masa del cuerpo. Puesto que para que dos fuerzas puedan neutralizarse es necesario que estas dos fuerzas actúen sobre un mismo cuerpo, lo cual no ocurre en estos cuerpos. También observamos que ya que esto ocurre en este par de ejemplos de la vida cotidiana, observamos también que esto puede ocurrir en cualquier cosa que nos rodea. Siempre va a existir la ley de acción y reacción. Siempre un cuerpo va a reaccionar a otro dependiendo de la acción que haga. Si desea recibir asesoría. Bueno, con ese concepto de la ley de acción y reacción, vamos a recordar elementos que nos sirven para hacer investigación con algunos de nuestros alumnos o deportistas. Es el concepto de fuerza, que es la cantidad de energía que se aplica a un cuerpo para variar su estado de quietud o movimiento. O sea que fuerza es igual a masa por aceleración. Donde si sacamos el elemento de aceleración para conocerla, decimos que aceleración igual a fuerza sobre masa. La velocidad es el resultado de distancia en la unidad de tiempo, que nos sirve para saber tantas frecuencias en patada o en brazada tiene un deportista. Y la fórmula de velocidad es distancia sobre tiempo, o sea, 100 metros y hizo 58 segundos. Ya sabemos entonces a qué velocidad nadó. Trabajo es el producto de la fuerza empleada en recorrer una distancia. Entonces, fuerza por distancia, o lo que es igual. Si reemplazamos fuerza, que es masa por aceleración, decimos que trabajo es igual a masa por aceleración por distancia. Y la potencia la medimos, es el resultado del trabajo en la unidad de tiempo, cuya fórmula es trabajo sobre tiempo. Y trabajo, vimos ahora que trabajo es fuerza por distancia. O sea que si reemplazamos trabajo por fuerza y distancia sobre la unidad del tiempo, nos da que es igual a fuerza por velocidad. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento? Tanto en el aire como en el agua. Y por ahí hay otra ley que no me acuerdo en el momento, que se aumenta la velocidad, se aumenta la resistencia al cubo de esa velocidad. Pero vamos a ver el caso nuestro. Es la fuerza de inercia, es la natural oposición de los cuerpos para cambiar de un estado de movimiento a reposo. La fuerza de resistencia o de fricción son las que se oponen al movimiento, y estas fuerzas de resistencia pueden ser de tres clases. Tenemos la frontal, que son las que debemos tratar de disminuir al máximo. Estas de cola o succión, peligrosísimas. Porque como su nombre lo dice, tratan de chuparse el cuerpo. Y las de fricción y rozamiento, en realidad, son las que pasan por el cuerpo, que es muy difícil de quitar. Generalmente, que obra más que todo, yo digo que mentalmente, cuando los deportistas se afeitan para quedar más lisitos, dicen ellos, en realidad la proporción de rozamiento
es poca, pero sí funciona mentalmente el hecho de que ellos se quiten los vellos del cuerpo. Aquí tenemos, por mala posición del cuerpo, la resistencia. Entonces, ¿cómo corregiríamos? Piernas arriba, como está aquí. El movimiento de los hombros, si yo no hago rotación de la línea de los hombros, entonces voy a crear más resistencia frontal, que es la cabeza y los hombros. Por eso debo rotar. Esa es la razón para rotar. Vamos a ver un poco, para ver el principio de Bernoulli, que es que se utiliza en los aviones. Voy a adelantarme un poquito porque en realidad todos conocemos el principio por el cual vuelan los aviones. El mismo principio de aerodinámica, a pesar de que la elevación puede disminuir y aumentar respectivamente. En la cola del avión se pueden ver dos accesorios, el timón y los elevadores. Al ajustar los elevadores puede controlar la fuerza vertical en la cola. Al ajustar el timón puede controlar la fuerza horizontal. Ahora vamos a entrar en la parte más interesante del vídeo, el control de la nave mediante estos sencillos aditamentos de ala. Empecemos con la parte de despegue del vuelo. Para conseguir que el avión despegue del suelo, lo que hay que hacer es aumentar la fuerza de elevación utilizando varias técnicas y asegurarse de que esta fuerza es más que la fuerza de gravedad. Miren que aquí hablamos se habla del ángulo de ataque. El ángulo de ataque es con el cual voy a atacar, dijéramoslo así, el fluido. En el caso nuestro es el agua. Los pilotos aplican las tres técnicas de elevación juntas para un despegue exitoso. Primero se aumenta la velocidad del avión, aumentando el empuje de los motores. Cuando la velocidad del avión es lo suficientemente alta, los pilotos activan los alerones y las aletas de seguridad. Debido a esto, la elevación se incrementa aún más. Cuando el avión está listo para despegar, activan los ascensores hacia arriba. La fuerza de la cola inclina el avión como se muestra y el ángulo de ataque del perfil se incrementa. La elevación se incrementa repentinamente debido a esto y el avión despega. Fíjense que aquí normalmente se mantiene un ángulo de ataque de 15 grados para el despegue. Y aquí en todas estas discusiones estamos hablando del empuje del motor, pero ¿cómo es que el motor es capaz de generar empuje? Los aviones modernos usan tipos especiales de motores llamados motores turbofan para este propósito. Ahora hablemos de la parte más crucial. ¿Cómo puede un avión cambiar de dirección? Usted podría pensar que solo ajustando el timón podría hacer esto. El timón produce una fuerza horizontal. Y esta fuerza puede hacer girar el avión. Sin embargo, este cambio de dirección directo causará molestias a los pasajeros y no es un método práctico. Para hacer un giro como se muestra, lo que se necesita es una fuerza centrípeta. Veamos cómo los pilotos logran esta fuerza centrípeta. Los pilotos hacen que un alerón suba y el otro baje. La diferencia en la fuerza de elevación hará que el avión ruede. En esta condición de balanceo, el elevador no adquiere radio dependiendo del ángulo de balanceo y la velocidad del avión. Bueno, fijémonos que en realidad, así como funciona un avión, así debemos utilizar las manos cuando estamos nadando, cualquiera de los estilos. O sea, cambiamos la posición de la palma de la mano para crear fuerzas que no son acción-reacción, sino fuerzas aplicando el principio de Bernoulli. De acuerdo con la forma, pues se van a crear más resistencias o menos resistencias. Decimos por eso que la fuerza de resistencia es la que se opone al movimiento, como pasa con los pesistas, que cualquier parecido a alguno de ellos pues es pura coincidencia.
Por efectos de tiempo, a no cansarlos más, vamos a adelantar un poquito este video Igual pasa con el cilindro, pero cuando el viento llega a la para indicarles el principio de Bernoulli un momento. redondeada hace que las corrientes de aire se compriman. El aire, cuando se comprime, viaja más rápido, como cuando para soplar con más fuerza haces más estrecha la abertura de tu boca. El principio de Bernoulli indica que al viajar más rápido, un fluido disminuye su presión. Esto se debe al principio de conservación de energía. Al ganar energía cinética, el aire pierde la energía potencial. Planas. Por cierto, es el mismo principio que aplican las hélices, los ventiladores y los tornillos. Aunque explicamos los principios básicos, el vuelo de los aviones es mucho más complicado. Las puntas de las alas generan vórtices, por ejemplo, y ni siquiera hemos hablado de las matemáticas necesarias para calcular fenómenos como las turbulencias. Y ya que tienes en tus manos una secadora y una bolita de unicel, intenta esto. Vamos a ver este último, pues que indica en realidad por la velocidad del fluido no es sorprendente que la esfera levite de esta manera, pero se detiene la bolita poco a poco y hasta que cambia el ángulo de ataque. Hasta ahorita, ¿por qué crees que ocurre este fenómeno? Déjanos tus hipótesis en los comentarios. Ok. Utilizando el principio de Bernoulli, todos sabemos que la brazada no es en línea recta, sino que va hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro otra vez al final. Eso da como resultado que el cuerpo esté arriba y avance, como en esta figura o en esta otra. O sea, que trabajen los brazos como si fuera una hélice de un barco o de un avión. Después de este análisis, podríamos decir tanto que la tercera ley de Newton y el teorema de Bernoulli contribuyen a la propulsión del medio acuático. Para Keller, el teorema de Bernoulli resulta el método excesivamente complejo para descubrir la producción de fuerza. Yo generalmente hago con mis deportistas lo que aprendí mucho de nado sincronizado, que es para sentir el agua, que es muy importante, sentir el agua en las palmas de la mano, de estando en flotación, hacer movimientos de 8 con las manos, estando los brazos extendidos y separados un poquito, y cambiando de la posición a la palma de la mano, para que ellos vayan sacando la conclusión de que si la palma de la mano está hacia abajo y hacia afuera y hacia adentro y hacia afuera, donde se mueve o no se mueve el cuerpo, y si cambio, hago flexión en la muñeca y hago el mismo movimiento como de 8 hacia donde se mueve, para que vayan aprendiendo a tener más sentido del movimiento. Por eso hablamos aquí de las hélices, que es como debe moverse, y para utilizar el principio de Bernoulli, donde se cambia la velocidad del agua, ¿cierto? Por eso es que no puedo nadar empujando el agua de adelante hacia atrás sin hacer cambios de posición de la palma de la mano, porque el agua se mueve. Y al moverse, porque ustedes saben que una de las cualidades de los fluidos es que es incompresible. Yo no puedo comprimir el agua sino un momentico, o no hacerlo, sino apoyarme en el agua un poquito y luego tengo que cambiar de dirección la palma de la mano para encontrar agua que esté, como dice Councilman, que esté más quieta y poderme apoyar en ella como si fuera la hélice de un motor. Ya vimos que a más presión es porque hay más velocidad, hay menos velocidad, y aquí hay más velocidad, hay menos presión, y el avión o el agua va subiendo. Vamos a adelantar un poquitico
por factores de tiempo. 2 minuticos, vamos a ir adelante, vamos a mirar que es el último tema sobre las palancas. 25 kilogramos. En tal caso, se necesitan 25 kilos de fuerza para levantarla. Si el fulcro está en el centro de la palanca, como en este caso, se necesita empujar hacia abajo con la misma cantidad de fuerza, 25 kilos, sobre su extremo. Si la carga pesa 50 kilos, la cantidad de fuerza que tú aplicas es la misma que la de la fuerza que actúa sobre la carga, la misma fuerza que necesitas para elevar. Les decía ahora que lo importante era precisamente saber lo de las palancas o tener un buen conocimiento de las palancas, sobre todo para la abrazada, que hay que flexionar el codo al hacer el recorrido del brazo, porque la fuerza es la misma en ambos extremos, es menor que el otro brazo. La palanca. Y ahora, a fin de hacer que la carga se eleve a esta distancia, tienes que mover tu fuerza una distancia mayor. Y en cambio, cuando aplicas tu fuerza aquí, la palanca aplica una fuerza mayor aquí para levantar la carga. Esa palanca aprovechas una distancia aumentada en un lado de la palanca para obtener un incremento de fuerza en el otro. Y las unes de esta manera para formar unas tijeras. Un tornillo es el fulcro de ambas. Una fuerza superior. Pero observa que con esta palanca ambas fuerzas siguen la misma dirección. Supón que alargas el brazo de carga moviendo la carga hacia ti y después todavía más largo. Esta clase de palanca solamente aplica una cantidad pequeña de fuerza. Tú pones el resto. De nuevo, cuanto más corto es el brazo de carga comparado con el otro brazo, más fuerza aplicará la palanca. Eso es en realidad como el resumen. Esta es la bibliografía que yo les recomiendo, Swing Faster, de Magrisco, Learn to Morphine, que es una producción de Stefano Figini muy buena. Y la natación de Costil y Magrisco. Tenemos que nadie sabe todo, todos saben algo, entre todos sabemos mucho. Esta es la invitación que hace la federación, a que nos unamos y que cada uno dé su puntico por su granito de arena para que todos sepamos mucho. Esta es la parte grave, que es la autoevaluación. La autoevaluación dice, esta acción, ¿qué reacción produce y cómo se corrige? Esta, que es una patada de mariposa, ¿qué clase de resistencia se produce en este movimiento? Esta gráfica está con este círculo, es lo que hablábamos ahora, que está cruzando el brazo. Esta es la acción, ¿cuál reacción produce? Esto es lo que acabamos de ver de las palancas que está haciendo la abrazada con el punto de apoyo en el hombro, que es 169 grados de flexión entre el brazo y el antebrazo. Al empujar con la manoleta hacia abajo se produce una acción. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué principio se aplica en esta parte de la abrazada, que es el inicio del empuje? Entrada, el empuje y luego puede ser el recobro. El recobro va por fuera. Entonces hagamos esta autoevaluación y si después de los 5 te salvaste del coronavirus. Y lo que nos está pasando ahora, ya tiene una semana que me inscribí en el gimnasio y no he bajado ni 1 kilo. Voy a tener que ir personalmente a ver qué pasa. Sí, eso es mejor cuando uno va al gimnasio o lo hace en la casa. Muchas gracias. Nelson, muchas gracias por su presentación.